Cordial saludo, mi nombre es Angie Milena González Rodríguez, del pregrado en Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada. En esta ocasión, para la materia de contabilidad general, voy a hacer la sustentación del taller número 1, dirigido al docente Bernardo Osorio López. Bueno, básicamente, de la contabilidad, así como los tipos de sociedades, las obligaciones tributarias y la formalización de una empresa en nuestro país según el Código de Comercio y las demás entidades pertinentes. El primer punto, una terminología contable y financiera, donde podemos evidenciar conceptos básicos que vamos a poder usar a lo largo de la materia, a lo largo de la aplicación de la contabilidad en nuestro ámbito de la ingeniería industrial y otros ámbitos también, puede ser en la vida personal. Los más prominentes tenemos el concepto de deuda, de tasa de interés, de provisión. Acá podemos como tal la conformación del crucigrama. Adicionalmente, para realizar el segundo punto, que es el cuadro comparativo de las sociedades en Colombia, se hizo basados en el Código de Comercio, en las cuales pues estas sociedades se clasifican en diferentes tipos y son los compuestos de varios tipos de organización. Tenemos la sociedad de por acciones simplificada, que se denota por sus siglas SAS o SAS, en donde pues básicamente las características es que están constituidas por uno o varios accionistas. Los accionistas tienen una responsabilidad la cual es limitada hacia el valor de sus aportes al capital. Y la administración puede ser ejercida tanto como una persona natural o jurídica. El capital social no tiene un tope o un capital mínimo. Se puede estar representando por acciones y este capital se determina en los estatutos de esta sociedad. Una de las ventajas es que es flexible hacia la creación y modificación de estos estatutos. Es ideal para la creación de pequeñas y medianas empresas y también puede ser constituida por una sola persona. En cuanto a su liquidación o terminación, puede ser por la decisión de los accionistas, por el vencimiento del plazo establecido al iniciar la sociedad, también pues por la imposibilidad de cumplir el objeto social por la que fue creada y las pérdidas que pues puedan producirse al patrimonio debajo de los términos o mínimos legales vigentes. En cuanto a la siguiente, que es la sociedad de responsabilidad limitada, pues sus características básicamente son que se puede crear máximo con 25 socios. Importante decir que no se pueden emitir acciones o cotizar en la bolsa, entonces esa ya puede ser una forma de clasificarla en cuanto a las necesidades que se tenga a la hora de crear la empresa. En cuanto a la responsabilidad, es limitada dependiendo del monto del aporte de cada socio. El capital también es fijado en los estatutos. Se divide en partes iguales, o sea, las denominadas cuotas no requieren un capital mínimo, al igual que la anterior. En cuanto a sus ventajas, tiene un mayor control de la gestión de la empresa por parte de los socios, o sea, están un poco más involucrados, tienen más control en cuanto a las decisiones que se tomen. Tienen derecho a la preferencia si alguno de los socios quiere vender esas cuotas. Hay preferencia a los socios actuales. Para la terminación o liquidación es también por voluntad de los socios, por vencimiento del término o por una pérdida del 50% o más del capital social inicial. La empresa unipersonal, pues el capital básicamente es aportado por ese titular, porque pues como su nombre lo indica es unipersonal, no se requiere tampoco un monto mínimo. Puede ser constituido, sus características principales, constituido por una empresa por una única persona, sea natural o jurídica. La responsabilidad es limitada en cuanto al capital que se aportó y se constituye mediante un documento privado. Tiene una ventaja que es la flexibilidad y control absoluto por parte del propietario, quien es el que crea la organización. Pues es una forma sencilla en la constitución y administración de esta, y la forma o la manera de liquidar o terminar la sociedad
Puede ser por decisión del mismo, por vencimiento del plazo o por imposibilidad de cumplir el objeto social. Bueno, tenemos la sociedad anónima, cuya característica es que requiere al menos 5 accionistas. La responsabilidad también de los accionistas es hasta el monto de sus acciones. En eso, pues, digamos que es una similitud en cuanto a las anteriores sociedades. Ya acá hay un punto importante, es que la administración está a cargo de una sola junta directiva, perdón, y un representante legal. También una característica es que permite la emisión de acciones y su cotización en la bolsa. En cuanto al capital, como ya lo mencionaba, el capital suscrito debe ser al menos del 50% del autorizado. Además, una ventaja es que es ideal para empresas un poco grandes, con necesidades de capitalización. Hay una forma de transferencia sencilla de las acciones, además que tiene un acceso a mercados financieros y bursátiles, al ser ideal para una empresa un poco más grande. La terminación igual es por la decisión de los accionistas, por vencimiento del plazo o por la imposibilidad de cumplir el objeto social o ya por pérdidas que reduzcan ese capital a niveles muy mínimos. Tenemos otro tipo de sociedad que es la colectiva. El capital es aportado por los socios, no requiere un monto mínimo y también se evidencia que está dividido en comandatarios, que son quienes como tal aportan el capital, y los comanditados, que son los administradores. En cuanto a las características, pues básicamente la administración está a cargo de la empresa, de los socios. Se constituye mediante una escritura pública y los socios son gestores y tienen una responsabilidad solidaria ante las obligaciones sociales. Como lo indicaba, se conforma de 2 tipos de socios, los socios comanditarios, los cuales tienen una responsabilidad limitada, y los comanditados son una responsabilidad ilimitada. Adicionalmente, pues también como ventaja, tienen una gran flexibilidad en cuanto a la gestión empresarial. Es adecuada para empresas en donde estos socios por los que está conformada confían entre sí, tienen un control absoluto de la empresa. Para la terminación se tiene que, a raíz del vencimiento de los plazos, si hay una incapacidad o un fallecimiento de alguno de los socios, en cuanto a la pérdida del 50% del capital, o es decisión también de los socios. La sociedad en comandita simple, y de igual manera, perdón, un momento. Sí. Bueno, esta, pues como lo indicaba también, está constituida a través de, digamos, en cuanto a su capital, no requiere un monto mínimo, tiene una responsabilidad ilimitada en cuanto a los comandatarios, con la responsabilidad limitada e ilimitada para los comanditados socios de la organización. La aportación es de un capital externo y los comanditarios tienen una responsabilidad limitada en cuanto al monto aportado. La otra sociedad es la comanditada por acciones, que está dividida también por acciones en cuanto a su capital. Igual tiene 2 tipos de socios, los comanditarios accionistas y los comanditados, que son los administradores. Las características principales, pues el capital está dividido en acciones. Los socios tienen una responsabilidad limitada, igual como lo mencionaba anterior, los comanditados ilimitada, y se constituye bajo una escritura pública. Tiene también la posibilidad de emitir acciones, tiene una flexibilidad para atraer los inversionistas y ellos también pueden participar en la administración. En cuanto a la siguiente, que ya se titula como empresa asociativa del trabajo, capital es aportado por los socios, puede estar constituido
principalmente por el trabajo y la participación de estos, y la característica principal es que no tiene un ánimo de lucro, y la participación es equitativa en cuanto a las utilidades que llegue a generar esta empresa. No son considerados los asociados como empleados de la empresa, no hay subordinación laboral, la estructura es flexible, basada en la participación de cada uno de los miembros, y los beneficios que llegue a traer esta organización o esta sociedad se reparten equitativamente a los socios. Igualmente, y es algo que es similitud en la mayoría de las sociedades, es la causa de terminación, que es por decisión de los asociados, por vencimiento del plazo o por la imposibilidad de cumplir el objeto social por la que fue creada. Bueno, en cuanto ya al siguiente punto, bueno, la definición del comerciante, sus obligaciones tributarias. Acá presento como tal el mapa en forma de sol, en donde pues básicamente el artículo 10 del Código de Comercio nos indica que un comerciante se define como toda persona que se dedica profesionalmente a una actividad mercantil. Puede ser individual o puede ser a través de la creación de una empresa. En Colombia, pues básicamente las obligaciones de los comerciantes y de los empresarios en general están reguladas por el Código de Comercio y las normas tributarias por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocida como DIAN. Bueno, esta información pues es basada también en la página de la DIAN, validando los estatutos y el estatuto tributario y también el Código de Comercio como principal. El primer paso para crear, el primer paso que tienen como obligación los comerciantes es la inscripción en el registro mercantil, el cual lo deben hacer en la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde se vaya a ejercer este tipo de, de comercio. También debe declarar y pagar el impuesto sobre la renta y los complementarios, es decir, asociarse o vincularse al régimen tributario de impuesto a la renta y complementarios. El pago del IVA e impuesto del valor, el del IVA, que es el impuesto de valor agregado, al que es dirigido a aquellos comerciantes que vendan tanto bienes como servicios que estén grabados y obligados a cobrar y declarar IVA con una periodicidad ya sea mensual, trimestral, cuatrimestral y dependiendo de los ingresos. Esto validado en el estatuto tributario. En cuanto a la retención en la fuente, pues deben practicar retenciones en la fuente sobre los pagos que estén sujetos a impuestos o los salarios y las compras. Estas deben ser declaradas y pagadas a la entidad DIAN. También el impuesto de industria y comercio ICA, que este ya es de carácter municipal y se paga sobre los ingresos brutos obtenidos por la actividad comercial y está regulado por el municipio y por la tasa varía dependiendo de la actividad económica que desarrolle. Obligación también de llevar una facturación electrónica. Esto ya que es de obligatorio cumplimiento para la mayoría de comerciantes, que garantiza una transparencia en cuanto a las transacciones y facilita una mayor y mejor fiscalización por parte de la DIAN. El impuesto de patrimonio, esto es para grandes contribuyentes y son aquellos comerciantes cuyos patrimonios son superiores a ciertos montos sujetos al impuesto de patrimonio y se paga anualmente según el estatuto tributario. También tienen la obligación de llevar una contabilidad, el cual los comerciantes pues deben llevar los libros de contabilidad de forma organizada y precisa para revisiones fiscales o financieras, según el Código de Comercio en su artículo 48, y también las normas contables en Colombia. Dependiendo de su actividad, pues deben también archivar y guardar estos libros de contabilidad o esa contabilidad por una periodicidad de 10 años. En cuanto a las contribuciones a la seguridad social, están obligados realizando aportes a la seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación para sus empleados y en caso de ser independientes deben hacer sus propios aportes.
Y también la declaración de activos en el exterior. Esto es para empresarios que tengan activos en el exterior, de reportarlos anualmente a la DIAN. Esto según lo establecido en el estatuto tributario. El siguiente punto o la siguiente parte en la que ya se entra el taller, básicamente son términos asociados a la contabilidad, los usos y los contenidos de cada término. Primero que todo, vamos a hablar de los libros contables. ¿Qué son los libros contables? Son aquellos libros que permiten llevar un registro de las actividades realizadas por la empresa son documentos los cuales pues van a ser primordiales para validar todas esas operaciones que se realizan dentro de la empresa. Se evidencia todo tipo de movimiento contable, asimismo como el reporte a los entes económicos, de manera que esta información se proporcione de una manera clara. Este registro contable está regulado por la normativa contable y fiscal, por el decreto 2649 de 1993 y el marco normativo para pymes de las empresas grandes, NIF. Bueno, la clasificación, pues existen libros principales que son el libro diario, el libro mayor, el libro de inventarios y balances. El libro diario, como su nombre lo indica, es un registro donde pues cronológicamente se llevan el control de las actividades, perdón, de las transacciones que realice la organización en orden cronológico. El libro mayor es aquel donde va toda la información como tal que se necesita para llevar más adelante un balance general y demás. Libros auxiliares también se tienen en cuenta, como el de compras, el de ventas y el de caja y bancos. En cuanto a la ecuación contable, básicamente tenemos que la ecuación está conformada por tres grandes, en este caso son términos contables que nos van a ayudar a llevar precisamente el control de la empresa, los activos, que es un recurso económico presente y controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, ya sean inversiones o demás, pero es de la organización. Los pasivos es una obligación que se tiene actualmente, es presente de la entidad a transferir un recurso económico como resultados de sucesos pasados, pueden ser préstamos, es una deuda. Y el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, deducidos la contable es activa, pasiva es el patrimonio. ¿Cuál es la idea? Precisamente que esté balanceada. Entonces, magnifica esto con este ejemplo. Por ejemplo, esta organización tiene en efectivo 5 millones y en equipo 15 millones, lo cual sumándolos pues da un valor de 30 millones de pesos. Tiene una deuda bancaria de un valor de 8 millones y el patrimonio actual con una capital social de 12 millones y unas utilidades retenidas de 10 millones. Con esto, pues realizando como tal la ecuación contable, tenemos pues la operación, la ecuación, donde nos da, pues primero sumando el capital, el patrimonio, tenemos acá este resultado que serían 22 millones, más precisamente los 8 millones del pasivo. eh, Tenemos que los activos son iguales a los pasivos. Acá podemos observar cómo se grafica básicamente esto. O no se grafica, sino se puede evidenciar de una manera pues más organizada. Bueno, los documentos, soportes de la contabilidad básicamente son la factura de venta, el recibo de caja, el comprobante de egreso, la nota de crédito, el comprobante de nómina. Esos son algunos ejemplos que son los documentos, soporte de la contabilidad. Como su nombre lo indica, van a soportar precisamente esa información que anteriormente se ha registrado en los libros de contabilidad para pues llevar precisamente ese control y poder garantizar la efectividad de esos libros y que es completamente cierto por la veracidad de esa información, soportar esos documentos.
otro concepto es el del concepto de partida doble, en donde podemos decir que la partida doble es cuando hay cada transacción económica afectada a al menos dos cuentas contables de una manera simultánea, manteniendo un equilibrio. Garantiza que la ecuación contable se cumpla en todo momento. Se fundamenta en los principios básicos de quien recibe debe a quien lo entrega y no existe un deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Tiene características como doble efecto, que tiene un efecto dual, un cargo hacia un débito de una cuenta o un abono de crédito hacia otra por la misma cantidad de dinero. Asegura que el balance contable se pueda mantener equilibrado. Su característica es el equilibrio precisamente a que esos débitos deben ser iguales a los créditos en cada una de las transacciones que se realice. En caso de romperse este equilibrio, pues se comete un error en el registro contable. También es un reflejo de la entidad financiera en el cual se registra no solo el movimiento de los recursos de la empresa, sino también la fuente de esos recursos. Importante para tener esa manera legal, por decirlo de alguna manera, de actuar. Bueno, el siguiente aspecto que se manejó en este taller es el estado de resultados y su contenido. Este estado de resultados también es llamado el estado de pérdidas y ganancias, el cual es un informe financiero que refleja el desempeño a nivel económico de una empresa dentro de un periodo determinado. Este puede ser trimestral, semestral, anual, básico para poder precisamente evaluar. En cuanto al contenido de este estado de resultados, pues básicamente debe tener los ingresos operacionales, que son como tal la resta o la diferencia entre esas ventas brutas, los descuentos y devoluciones que se han tenido. Esos ingresos operacionales se clasifican o se denominan ventas netas. El costo de venta es precisamente los costos directos que son asociados a la producción y adquisición de esos bienes y servicios. Eh, también los servicios vendidos como materias primas o mano de obra directa, cual pues es la suma entre el inventario inicial y la compra inventario final. La utilidad bruta, pues también es la diferencia entre esos ingresos operacionales menos el costo de las ventas. Los gastos de operaciones o operacionales incluye los gastos necesarios para el funcionamiento de una empresa. Esos gastos pueden ser administrativos, comerciales o los salarios eh, eh, de la organización. En cuanto a la utilidad operacional, después de deducir los gastos operacionales, se considera también esos impuestos y gastos financieros, en donde la ecuación básicamente es la utilidad operacional igual a la utilidad bruta menos los gastos operacionales. También los gastos financieros que corresponden a intereses o costos por préstamos o deudas ante entidades bancarias o particulares. También utilidad ante los impuestos, que se mide antes de los impuestos como una diferencia entre la utilidad operacional y los gastos financieros. El impuesto sobre la renta es el valor que la empresa debe pagar en impuestos eh, sobre la utilidad que tenga. Y la utilidad neta, o si a diferencia puede ser pérdida neta, ese es el resultado final del estado de resultados después de descontar los gastos, incluyendo impuestos. Entonces es la utilidad de los impuestos menos los impuestos sobre la renta. Bueno, el objetivo del balance, perdón,
que ya este es otro tema. Es el estado. El siguiente tema es el balance general y su contenido, en donde pues tenemos que el balance general es conocido también como el estado de situación financiera. Es el principal estado financiero que muestra la situación económica de la empresa en un momento determinado. Refleja los recursos que posee la entidad en activo, las obligaciones que tienen en pasivos y el valor neto para sus propietarios, que es el patrimonio. Y con el balance general, pues básicamente es el siguiente. Los activos están clasificados en activos no corrientes. En los activos corrientes tenemos el efectivo, que es el dinero en caja o las cuentas bancarias que se tienen disponibles, las cuentas por cobrar, que es el dinero que deben los clientes. Inventario ya es los bienes disponibles para la venta. Las inversiones a corto plazo son activos financieros con alta liquidez. Los activos no corrientes ya es la propiedad en cuanto a planta y equipo, terrenos y edificios o maquinarias, y las inversiones a largo plazo, que son las participaciones financieras en otras empresas. Los activos precisamente los activos que son patentes o marcas o derechos de autor o fondos de comercio que se tengan. Tanto los corrientes o se tengan es el caso, o sea, los dueños de los o accionistas ya retenido ganancias acumuladas no se dividen y las probabilidades que llegues que básicamente es precisamente el registro del nombre. Este se hace a través de la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde va a operar la organización. La adquisición o la toma del NIT, que es el número de identificación tributaria, de este depende pues la actividad comercial que vaya a realizar. El, la, el registro, perdón, legal de la organización, que pues depende de los negocios con los que se vaya a realizar, y este se hace en la Cámara de Comercio. El registro comercial precisamente también, en donde pues se registra la empresa dependiendo sí, de su fin económico. Después tenemos también la creación de una cuenta bancaria de la organización para el manejo de sus finanzas, la afiliación o realizar la afiliación y contribuciones al tema de seguridad social y salud a los empleados y en general, y también, perdón, el trámite de licencias y permisos ante las entidades pertinentes dentro del sector a la cual se vaya a organizar. Y por último tenemos como tal la muestra del ejercicio propuesto, el cual pues se tiene en cuenta la ecuación contable o patrimonial para hallar el valor total del activo, del pasivo y del capital, y mostrar cómo estos se reflejan en las cuentas y sus totales en un balance general. Pues básicamente tenemos que la información inicial es la siguiente. El dinero en caja que tiene esta empresa es de 800 pesos. Pero en la cuenta bancaria tiene cuentas por cobrar, realizando como tal la suma de los activos, nos da un total de 24.200. Sus pasivos son la deuda con el proveedor de la compra de bicicletas, la deuda por la compra de ruedas, y un total de 27.000. Para realizar el cálculo de lo primero que nos dice es el capital,
el aporte de los propietarios utiliza utilidades retenidas, se usa la ecuación contable. Capital igual a pasivos, activos menos pasivos. Nos da un total de menos 2.800. Representa que el balance general, en el siguiente esquema que a continuación voy a mostrar, el capital es negativo, se determina que la empresa tiene más pasivos que activos, lo que pues precisamente traduce en un patrimonio neto negativo de la siguiente manera. Acá lo podemos observar. Haciendo como tal la operación, nos da un patrimonio de menos 2.800, en donde pues se evidencia precisamente esa pérdida o esa utilidad negativa en este caso. Teniendo en cuenta la anterior información, los valores de 500.000, que es un arriendo local, y 350.000 de un alquiler de vehículo, estos corresponden a gastos de la empresa, no activos ni a pasivos, y por eso no se incluyen directamente en ese balance general, porque no representan bienes de la empresa ni deudas tampoco a largo plazo. Por ese motivo se omiten de validarlo ingresarlo en el balance general. En conclusión, pues el taller nos permite visualizar este tema, nos permite realizar como conocer los diferentes términos y formas de abordar la contabilidad. Bueno, eso era todo. Muchas gracias.